Seguimos aquí en Mogana Diario y en el día de hoy vamos a hablar de sueños. Ya en la pasada intervención pues tocamos un poquito el tema y hablamos de que en esta nueva entrega pues íbamos a hablar o a profundizar más en este tema que a mí me gusta mucho más desde el punto de vista así como onírico, de espiritual por así decirlo, pero tiene un lado científico bastante interesante. Lo comentaremos con Andrés Andrade. Muy buenos días. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Aquí andamos en el día de hoy, pues hablando de un tema bastante importante, como son los sueños, porque al final, bueno, por ahí, no sé si tú te sabes el dato, pero ¿cuánto aguantaría el ser humano sin dormir? Creo que son 13 días el récord, Exacto. pero ya desde el segundo día empiezan a ocurrir cosas raras, ¿no? Sí. Y bueno, eso también tiene que ver bueno, en primer lugar, por qué empieza uno a sentir sueño, a sentirse fatigado. Y es aparentemente, bueno, aparentemente no, el libro que he leído habla sobre la acumulación de una molécula que se llama adenosina, ¿no? Ujú. Esta adenosina se produce precisamente luego de la desfosforilación del ATP, adenosin trifosfato, que es la moneda energética de nuestro cuerpo. Cuando nos fatigamos empieza a acumularse en nuestro cuerpo y indica, digamos, a nuestro cuerpo que es hora de descansar. Cuando los niveles de adenosina están muy altos nos sentimos mucho, mucho más cansados, ¿no? Entonces es eso. Y por eso son 13 días el récord, pero vamos, yo creo que a partir del segundo o tercer día ya empiezas a delirar, a ver cosas que no son, Mm, a actuar, el tema de los reflejos los vas mm, perdiendo, mm. a actuar de diferentes formas. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar todos estos conocimientos que has adquirido por un libro en concreto. ¿Qué libro es? Se llama ¿Por qué dormimos? De Matthew Walker. Es un libro que me leí el año pasado. A mí personalmente me pareció muy interesante. Llegué a él por mera curiosidad. Ujú, El sueño para mí, bueno, yo he tenido periodos donde he sufrido de mucho insomnio, ujú. insomnio, pero de estos terribles que eran las 3 4 de la mañana y mi cuerpo se sentía totalmente cansado, ¿no? Y yo era incapaz de conciliar el sueño y esto usualmente venía acompañado de pensamientos, de Ya. estrés, de emociones negativas. Entonces empecé bueno, también en esta etapa de cambios donde decía yo, bueno, dejaré un poco las pantallas de noche y me dedicaré a leer, a ver si de pronto esto me ayuda. Me conseguí este libro que habla de la Ujú. ciencia del sueño y bueno, a mí me pareció muy interesante, lo recomiendo, bueno, a las personas primero que les gusta leer ciencia porque pues Es más, quizás no, sí, es más que, complicado para la gente sí, sí, que no le gusta, ¿no? que no le gusta leer o no le gusta leer ciencia, porque esto obviamente es un libro un poco más técnico, Sí. habla de, de ciertas terminologías que pueden ser no comprensibles para todos, de neurociencia y de fisiología también, pero te ayuda a conocer la importancia del sueño en el aprendizaje, en la importancia del sueño en la salud. Por ejemplo, habla de esta limpieza que hace el cuerpo mientras estamos durmiendo, de ciertas toxinas a nivel de nuestro cerebro. También las funciones cerebrales que desempeña en esta Ujú. fase, limpiando, bueno, las cosas mundanas que vivimos en nuestro día y integrando nuestros recuerdos, las experiencias importantes, las integra en esa fase, ¿no? Respondiendo al título del libro en sí, ¿cómo lo responderías? ¿O se responde en sí ya dentro del libro o lo vas sabiendo según los conocimientos que vas adquiriendo en el libro? Uh-huh. Él básicamente empieza, bueno, ¿por qué dormimos? ¿No? La Sí, gran pregunta. Bueno, y es curioso porque, hombre, es una pregunta que uno dice, bueno, obvio, sí, es como natural, tal, natural, sí. pero que es natural, ¿no? Mm, Todos los seres vivos tenemos un ciclo, un ujú, periodo de inactivación. Y a mí me parece fascinante, ¿no? Que todos los animales tengamos este periodo y que sea tan variable. ujú. Es decir, no todos los animales duermen, unos necesitan más horas, unos animales necesitan muchas más horas de sueño, otros necesitan menos. Hay animales que pueden dormir 3 4 horas y el resto pasar en vigilia, mientras que hay otros que duermen 16 horas, por ejemplo, y hay otros que hacen periodos de hibernación. Entonces tienen un periodo donde están
consumiendo muchos alimentos y llegan y se encierran y pasan 1 o 2 meses totalmente inactivados. Entonces, el sueño parece ser algo muy importante en la naturaleza en general y para nosotros representa aproximadamente 1/3 de nuestro tiempo. Ujú. ¿Sí? Si dormimos 8 horas al día, que es lo recomendado, eso significa de que si vivimos hasta los 90 años, vamos a pasar 30 años en este periodo de inactivación, totalmente Qué inconscientes fuerte, ¿eh? del mundo. O sea, no es un tiempo, sino un tiempo considerable. Entonces, él habla sobre la importancia, ¿sí?, que tiene este periodo en nuestras vidas. A veces la damos por, sí, o sea, no, ya dormiremos, ya descansaremos cuando moramos, como dicen algunos, ¿no? Entonces, ¿por qué dormimos? Básicamente, este periodo es esencial a la hora de integrarnos, porque Ujú. nosotros cuando apagamos nuestros sentidos, digamos, del mundo externo, nos encerramos en nosotros mismos y empieza un proceso de integración interior. Nos encerramos en nuestra esfera, en nuestro mundo. El cerebro no se apaga. Es algo que de pronto mucho antes se podía creer, que cuando íbamos a dormir y seguíamos respirando y todo, pero que el cerebro se apagaba y dejaba de funcionar. No, el cerebro sigue totalmente activo, solo que de una manera diferente. Entonces, dentro del sueño existen unas fases Ujú. que las menciona y las describe cada una, ¿no? Fase 1 y 2, que son un sueño liviano. Luego vienen unas fases 3 y 4, que son de sueño REM, no REM profundo. Es una fase muy profunda de sueño que si nos despiertan en ese momento vamos a quedar totalmente desubicados. O sea, es como que, sí, hay mucha resistencia. Entre más profundo vayamos en el sueño hay mucho más resistencia a la hora de volver a despertarnos. Él habla de que en esta fase profunda el cerebro se limpia, ¿vale? Limpia, va quitando como esos fragmentos de cosas que no funcionan. Nosotros tenemos una zona donde se almacenan los recuerdos de alguna manera a corto plazo y lo que hace en ese periodo nocturno es integrar, o sea, ir quitando las cosas que no sirvieron de ahí Ujú. y luego a lo largo de la noche también hay una fase que se llama fase REM o Rapid Eye Movement, que en español sería el movimiento ocular rápido. ¿Por qué se llama así? Pues porque es cuando movemos los ojos. Estamos Qué miedo durmiendo eso. y estamos moviendo los ojos. Y después explico por qué movemos los ojos. Vale. Eh, y ahí, en esa fase es donde ya empezamos a integrar esas cosas y es donde soñamos. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se mueven los ojos? Porque se activan diferentes zonas, en la fase REM se activan diferentes zonas, esto no me lo sé de memoria. Se activan las regiones visoespaciales de la parte posterior del cerebro, de la corteza occipital, que permiten la percepción visual compleja, es decir, es donde se integran estas nociones espaciales del mundo, ¿sí? Lo que es, sí, un cuadro, lo que es, bueno, todo lo que nosotros, La la profundidad, todo esto, profundidad, el exacto, relieve. Ujú. el relieve, exactamente, todas esas cosas se almacenan en un lugar y se activan durante esa fase REM. También se activan la corteza motora que instiga los movimientos. Entonces, muy, muy interesante porque cuando estamos durmiendo, también el cerebro libera una sustancia que no recuerdo cuál es, una sustancia que paraliza totalmente el cuerpo. Ajá, Pero en el sueño REM se activa la corteza motora. ajá. Quiere decir que le da señales al cuerpo a que se mueva mientras está paralizado. Esto es fascinante porque de alguna manera se ha dicho de que hay una hipótesis de simulación de amenazas, que es básicamente decir que el sueño sirve biológicamente para todos los animales para ponernos en situaciones de peligro en un estado interior. O sea, es como que basado en lo que hemos observado y lo que hemos visto, si vemos que yo qué sé, un león se comió a alguien, pues Ajá. empezamos a simular de que un león nos va a perseguir a nosotros después para correr y eso. Entonces, digamos que simula esto. También se activa el hipocampo
y regiones circundantes que respaldan la memoria autobiográfica, es decir, nuestros recuerdos. Entonces, dentro de nosotros existe un mundo totalmente de experiencias que hemos vivido, experiencias autobiográficas. Entonces, a la hora de activarse estas partes y empezamos a visualizar cosas, entonces estamos recolectando, estamos yendo a todos nuestros recuerdos e intentando integrar las cosas que vivimos en el día a día, e intentándolas asociar con las experiencias que hemos vivido. Y, Es que eso es muy curioso porque es que es verdad, porque o sea, lo asocio a lo que yo vivo, que a lo mejor, yo qué sé, o cosas muy estrambólicas, de repente asocias una relación afectiva, pero con una persona que no tiene nada que ver con lo que puedes estar pensando, y es porque al final mezclas entre el recuerdo y lo que has vivido en ese día y una mezcla sí, sí, rara. sí, sí, una mezcla de todas tus experiencias pasadas con lo que estás viviendo. Y por último me faltó la cuarta parte, que es la más importante, porque dice que de hecho estas regiones emocionales del cerebro son hasta el 30% más activas durante el sueño REM que cuando estamos despiertos. Y estas son las zonas de los centros emocionales profundos del cerebro, la amígdala y la corteza cingulada, que ayudan a generar y procesar las emociones. Entonces, cuando estamos en esta fase de sueño, se activa también profundamente nuestro sistema emocional. Entonces, tenemos estas regiones confabulando, ¿no? Para crearnos un mundo en donde es básicamente basado en todas nuestras experiencias, un mundo onírico, el mundo onírico, ¿no? Basado en todas nuestras experiencias que hemos vivido, integrándola con las visiones espaciales que concebimos naturalmente e integrándolo con nuestras emociones para dar lugar a esos sueños. Eh, Estaba pensando, o sea, todo esto ocurre en la fase REM. Uh-huh. ¿Todo ser humano pasa por la fase REM, sí o sí, en el sueño? Naturalmente, tenemos, sí, son 5 ciclos y todos pasamos durante esos periodos de 90 minutos un pequeño periodo en la fase REM. Si bien es cierto, hay sustancias como el alcohol que inhiben llegar o alcanzar efectivamente a esa fase REM. Mientras también personas que no tienen problemas de sueño o que toman pastillas sí o sí se les dificulta llegar a esa zona de manera efectiva. Hay personas que, bueno, también es cierto que hay personas que dicen que no sueñan, Ajá. pero sí pueden tener esta fase de movimiento ocular rápido. Esto se puede medir, esto es medible. La persona puede, bueno, no sé si haya como, creo que venden unas cosas donde miden el movimiento ocular y entonces sí estás teniendo esa fase, o sea, sí estás soñando. Solo que probablemente no es que, porque es que los recuerdos como que los sueños no se recuerdan Ya. fácilmente, ¿no? Es que eso sí es verdad que he hablado con un montón de personas, sobre todo dicen que con los años suelen perder más los sueños y que eso, que a lo mejor de más adulto ya no sueñas de repente. O sea, sí duermes, pero no sueñas. Luego hay personas que no se acuerdan de los sueños en sí, entonces no saben si han soñado o no, pero mucha gente dice que no sueña. Pero una de mis dudas es decir, si está tan activo el cerebro y el cuerpo en esa fase, sé qué pasa porque a mí me ha pasado en alguna ocasión, pero ¿es habitual o por qué no es habitual en el caso de que no lo sea que se produzcan reacciones de forma externa? Es decir, yo he llorado soñando, Uh-huh. pero habré llorado una vez puntual. Uh-huh. Entonces, si pasamos por estados de emociones, de ese 30% más, y estoy en un sueño triste, ¿por qué no lloro todas esas noches? O sea, las emociones, bueno, el mundo de las emociones, ¿no? Yo creo que, a ver, ahí sí no sabría decirte porque llorar es una emoción ciertamente fuerte de nuestro, que O es reír. Es que producido. yo, por ejemplo, me imagino. Es que, claro, Uh-huh. porque yo sé que hay gente, pero sí hay gente con sonámbula, vamos, Uh-huh. con Uh-huh. sonambulismo que es mucho más sencillo de que la veas que habla, que se ríe, que tal. Pero o sea, ¿no sería entonces normal que la gente se riera mientras soñara? No Es sé. probable, o sea, sí, pero acuérdate que el cuerpo está paralizado. O sea, puede reírse, Ah. puede llorar, puede moverse, puede caerse, Ujú.
puede volar si quiere, Ujú. pero debido a que el cuerpo está paralizado es simplemente esa visión, o sea, te miras a ti mismo haciendo esas cosas y siente la emoción de hacerlas Ujú. porque se están activando esos centros emocionales y tienes esa sensación de que estás llorando, tienes esa sensación de que estás riendo, pero debido a que el cuerpo está paralizado, realmente no le está dando la orden al cuerpo de que lo haga. Pero entonces, cuando se producen movimientos, yo por ejemplo que me muevo, puedo dar una patada de noche Ujú, ujú. o hablo, ¿en qué fase se produce eso? Probablemente sueño liviano, sueño Ah, profundo. vale, vale, No, el sueño REM vale, vale, está primordialmente paralizado, sí. vale, vale. Es que es ahí a donde... Por eso yo creo que es más... o sea, supongo que cuando estás en la fase REM es más difícil que te despierten, ¿verdad? Ujú. No, la ¿No? fase REM no es tan difícil que te despierten. Ajá, La fase más difícil que te despierten es el sueño profundo. vale. Ujú. ¿Y cuándo se produce eso? En la primera hora, o sea, como son ciclos, Sí, entonces cuando caemos dormidos, pasamos los primeros 20 minutos, va pasando por el sueño liviano, fase uno, fase 2. Luego pasa profundo. una hora, más o menos, una hora en sueño profundo. Vale. O sea, pasamos una hora en sueño profundo, luego subimos a fase REM por un periodo muy corto del tiempo. O sea, la fase REM, ¿por qué viene así? Porque si esto es estar despierto, la fase REM es como esto. Está muy cercano a la vigilia. Me hace gracia porque estamos hablando aquí, me lo estás enseñando, pero la gente que Ah, nos está bueno. escuchando es verdad que no lo va. Pero Claro. sí, pero está representando como si fuera una Una montaña U. rusa. Ajá. Entonces, estás diciendo que la parte superior, Ujú. la punta superior, que en este caso sería la fase REM, ¿no? La fase, o sea, digamos que la parte Sí, superior es la vigilia, es cuando estamos despiertos. vale. Estamos hablando en términos de actividad cerebral, ¿vale? Ajá. Cuando caemos en Un sueño poquito. profundo, Ujú. hay una caída de actividad cerebral, Una especie pero de U. hay unas ondas, bueno, unas ondas unas ondas características del sueño Ajá. profundo. Luego, cuando entramos a fase REM, se acerca otra vez a la superficie, es Vale. decir, que se parece mucho, las ondas cerebrales se parecen mucho a cuando estamos despiertos, Despierto. Vale. ¿vale? Y luego otra vez vuelve sueño profundo, vuelve a Vale. limpiar, vuelve a esto, luego vuelve otra vez a soñar, Vale. luego vuelve, y son cinco veces que se produce estos sueños. Me decías que cuando comenzaste a leer el libro fue porque tenías tus problemas con el sueño. Ujú. ¿Has conseguido solucionarlo y te ha ayudado a leerlo para entender? Mucho. Bueno, mi sueño ha mejorado mucho en el último año. Ujú. También es porque empecé a hacer ejercicio. Claro, esto viene integrado con un montón de cosas, ¿no? Pero claro, yo creo también es que, hombre, hay que saber que van a haber periodos. Es decir, que Ya. incluso si ahorita los tengo controlados, es probable que en unos meses pueda ocurrir algo, Ujú. una situación estresante que perturbe nuevamente mi sueño. La cuestión es que esto me ha ayudado a integrar en mi vida, en mi salud, digámoslo así, estas cosas para poder, eh, bueno, tener un mejor estilo de vida, porque ciertamente para mí cuando no podía dormir, todo se me estaba descontrolando. Ujú. Y esto también lo dice mucho Marian Rojas Estapé. Cuando ella va a hacer una terapia en psiquiatría, lo primero que pregunta, ¿cómo estás durmiendo? ¿Cómo estás durmiendo? Si dices que estás durmiendo mal, es probable que todo se te esté descontrolando. Ya. También tus centros emocionales se descontrolan, porque la cuestión es que estas simulaciones dentro del sueño y Mm. estas limpiezas que hacemos tienen mucho que ver con nuestras emociones. ¿Ya? Si dormimos bien, nosotros, yo creo que todos hemos tenido problemas, ¿no? Esos problemas que uno dice, con personas, lo que sea, y te acuestas así estresadísimo, pero tiene una noche fascinante de sueño y al otro día te despiertas y dices, todo está bien, está mejor. O Ujú. puedes enfrentar las cosas de una manera más sosegada, más tranquila. Entonces, el sueño es muy importante para nuestras emociones, para nuestro cuerpo, en cuestiones de salud, limpia bueno, fortalece nuestro sistema inmunológico, el sistema linfático funciona mejor, eh,
también reduce la probabilidad de Alzheimer, porque claramente cuando uno no duerme bien o duerme menos de 6 horas todos los días, no estás teniendo esa fase REM. O sea, esa fase REM es muy importante y está muy relacionado, este libro habla mucho de hecho de eso, que está muy relacionado el no poder dormir bien, el insomnio, con el Alzheimer. Y el Alzheimer también lo que hace es, claro, estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa, es una acumulación de unas proteínas que se llaman priones en ciertas áreas del cerebro en las que se encuentra donde almacenamos nuestros recuerdos. Entonces, cuando empezamos a deteriorar nuestro cerebro, también nuestro cerebro empieza a, a, a priorizar menos el sueño. Ujú. Entonces es un ciclo que se va desgastando cada vez más y más. Las personas que tienen Alzheimer duermen menos y las personas que duermen menos refuerzan los mecanismos por los cuales se producen estas proteínas que se acumulan en el cerebro para producir el Alzheimer y etcétera, etcétera. Entonces, tener una buena calidad de sueño es esencial para tener una buena salud. Y a la inversa, el excesivo sueño. Creo que también tiene, esto no recuerdo haberlo leído en el libro, pero también tiene sus problemas. Dormir demasiado también tiene sus problemas. Creo que causa anemia Sí, aparte es que yo creo que aparte de lo físico, porque uno cuando sobre todo hablamos de temas emocionales, lo que más afecta es el sueño, como comentaba, y a lo mejor en estados depresivos o estados así, pues, y sobre todo por el tema de la medicación, uno tiende a dormir mucho. O cuando está muy triste, pues tiende a acostarse y dormir muchas horas. Evidentemente, a nivel físico, anímico, pues te afecta, porque además te afecta a tu ritmo vital, a tu alimentación, a tu ejercicio o falta de ejercicio físico y todo esto. Pero luego yo supongo que también te afecta sí, dentro del cerebro, ¿no? La actividad sí, cerebral, porque al final sí, si lo tienes tan apagado. sí. Yo aquí sí no sabría decirte, pero Ujú. realmente sí me ha ocurrido en periodos depresivos dormir demasiado y Sí. tampoco uno se siente descansado. O No, sea, se siente más cansado prácticamente. sí, es como que te levantas y es como que, uy, la inercia del sueño Sí. es mucho más pesada. Entonces tiene que haber un punto de equilibrio, ¿no? Ni demasiado, ni más de 9 horas, ni tampoco menos de 7. Ese es como el punto óptimo, aparentemente, sí. Porque además, después, el tema de los sueños es muy caprichoso, porque hay gente que duerme 4 horas y se siente súper activo y reparador y tal, y de repente hay gente que duerme 10 horas y dice, buah, estoy reventado, no dormiría más. O sea, es muy aleatorio la calidad del sueño en sí, ¿no? Ese sistema que tenemos cuando Sí, dormimos, si es sí, efectivo o no en nuestro cuerpo y en sí. nuestra actividad. Matthew Walker habla de, por ejemplo, esos casos que dicen que duermo 4 horas y me siento bien, y él dice, vale, te puedes sentir bien, pero realmente no estás obteniendo los Ya. beneficios necesarios del sueño. Ujú. Sí, particularmente por esta zona, bueno, porque en estos ciclos, Ujú. sí, no había comentado, los primeros 3 ciclos se prioriza el sueño profundo y los últimos 2 se prioriza la fase REM, o sea, es decir, el tiempo que pasamos en esa fase aumenta entre más entrada la noche Ujú. estemos. Es decir, que cuando ya estamos prontos a despertar es donde Despertar. más soñamos. Ajá. Cuando ya estamos casi a despertar es cuando el cerebro está en esas fases ya más prolongadas de sueño REM. Entonces, es importante que las personas que duermen menos de 5 horas están quitándole esos 2 últimos ciclos importantes de esa fase del sueño. Y eso genera una acumulación y eso también bueno, cuando uno no duerme, ¿por qué se generan delirios? ¿Por qué genera visiones? Porque esa fatiga, esa acumulación de sueño de la fase REM lo proyecta directamente a tu estado de vigilia. O sea, tú puedes tener visiones Ujú. precisamente porque la acumulación o sea, el cuerpo necesita esa fase de alguna manera y la empieza a proyectar visiones dentro de tu fase de vigilia, estando despierto. Es interesante porque uno tiende a pensar que durante toda la noche uno está soñando constantemente, sin embargo, no. Ese sueño se produce en las últimas horas antes de despertarnos. Por eso yo creo que tenemos esa viveza a la hora de recordarlo. Las personas que
pueden recordarlo. Recordamos que una vez te despiertas tienes como unos segundos para, ¿no? Para poder tener esa retentiva de lo que soñaste, pero Son muy pocos segundos, de muy hecho, sí. pocos segundos para poder... Pero lo hablamos el otro día y bueno, quiero saber tu opinión directamente sobre estamos hablando del punto de vista científico, pero siempre hay un punto de vista más esotérico, espiritual, referente al mundo de los sueños, que si los sueños son premonitorios, que si los sueños pueden ser una forma de un portal para hablar con nuestros seres queridos que nos vienen a visitar, o ¿qué opinas de esta parte? Bueno, ese es un tema, como dices, esotérico, Sí. pero me parece muy interesante porque primero, en primer lugar, todo el tiempo estamos intentando integrar o entender, comprender nuestro lugar en el mundo. Todo lo que hacemos en nuestro día a día estamos intentando, bueno, cuál es nuestro lugar aquí y este tipo de cosas. Entonces, los sueños también hacen parte de toda nuestra experiencia en la vida, entonces queremos también integrarla en un todo, ¿no? A mí me parece muy interesante esta visión, por un lado, ¿por qué? Porque aquí tenemos que hablar del pasado y el futuro. Uh-huh. Recordemos que dentro de nosotros existe toda una experiencia de recuerdos que en el sueño nuestro cerebro utiliza, Sí. ¿ok? Y también el cerebro como tal intenta predecir. Entonces, estamos integrando pasado y futuro en esa fase. Entonces, Ajá. por un lado, hablar con los familiares. Esto a mí me ha pasado, yo recuerdo en el primer año, sí, ya se ha disminuido mucho, de hace mucho tiempo no sueño con mi padre, pero el primer año, los primeros 2 años yo soñaba mucho con mi padre. Ajá. Y claro, queda la pregunta, o sea, ¿qué es esto que estoy soñando? O sea, queda esa cuestión, porque si sueño con mi padre, estoy soñando claramente con mi cerebro, digámoslo así, está utilizando las memorias que tengo de él, la imagen que tengo de él, su voz, porque lo escuchaba cantar. Estoy utilizando todo la información mía que recibí de él en vida y la estoy utilizando para crear este mundo onírico. Uh-huh. Era fascinante. A mí estos sueños me parecían súper, súper bonitos, reveladores en ese sentido. Entonces, yo sí sentía que de alguna manera estaba hablando o comunicándome con él, porque claramente estaba utilizando partes de él que me había dejado en vida y las estaba integrando en mi presente. Ahora, cuando nosotros hablamos de premonición, ¿sí? Estamos proyectando hacia el futuro. Entonces hay personas que creen, y esto también, bueno, es también esa teoría, bueno, hipótesis, la que mencionaba al principio de simulación de amenazas, y es que los sueños también tienen esa función predictiva en el sentido de que recordemos que estamos integrando lo que vivimos en nuestra experiencia del día. Y hay cosas que podemos pasar por alto mientras estamos hablando con alguien, estamos hablando de algún tema y podemos pasar por alto, pero nuestro cerebro quedó ahí. Entonces, Total. queda esa información ahí y cuando estamos durmiendo, ¡pum!, la quiere integrar y dice, hey, aquí hay algo. Uh-huh. Y puede que haya visto algo que nuestros ojos o nuestros oídos no. Y entonces empieza a hacer predicciones frente a esa situación. Y esta persona acaba de decir esta información o esta cosa y puede que esto esté relacionado conmigo. Entonces, Claro, yo por un lado veo con el tema de las predicciones que hay mucho de interpretación, porque en muchas ocasiones son sueños que no tienen una explicación muy clara y sin embargo tú interpretas que luego se produce un cierto acto y tú pues una interpretación tuya como quien tira las cartas y dice simboliza esto y esto y esto, ¿no? Pero luego sí es cierto que he oído casos o he hablado con gente que me ha comentado, yo qué sé, se me apareció alguien en sueño, que por cierto, que esto vuelvo a repetirlo, el cerebro no tiene capacidad de generar una imagen desde cero, todo lo hemos visto y todo lo hemos percibido por nuestros sentidos, pero bueno, que ha visto a cierta persona o a alguien conocido y de repente le ha dado una información. Te cuento un caso, hace poco me lo contaba alguien, de una persona, algo así como que le hablaba de un familiar o de las causas de la muerte de un familiar en concreto que nadie se lo había dicho a esta persona que había soñado y de repente investigando él, porque ni su madre lo sabía, llegó a la conclusión de que sí había fallecido de tal forma. Entonces, ya entra un factor de...
pudo tener algún dato de alguna persona, incluso en la infancia, y se le quedó registrado y de ahí atinó. ¿Es una cuestión de suerte, casualidad, Sí, sí. o de verdad hay algo que no se puede explicar que vaya más allá? Es Esto, es que... que aquí es donde uno dice, bueno, este tipo de cosas pueden ser casualidad o realmente se pueden obtener informaciones del mundo externo o no sé, energías o cosas parecidas a través de Mm, los sueños, porque si no hubiera, si hubiera investigado y no hubieran sido las causas de muerte mm, específicas que le ujú. habían contado en el sueño, no había contado la historia. Entonces, hay O le muchas... hubiera buscado a lo mejor una interpretación y le hubiera encontrado de alguna Es, forma, exacto, también puede también ser. podría ser. Pero es curioso Sí. como ver como de repente, pues, em, porque te digo, o sea, en casos así como que a lo mejor, yo qué sé, por ejemplo, se dice mucho, o el tema de los niños que que tienen muchas percepciones con el tema de los espirituales. Si tú ves la foto de tu abuelo fallecido, Ujú, estás viendo la foto, entonces es normal que puedas llegar a imaginar incluso que lo ves, mm, lo estás viendo. ujú, Pero en un caso como este, que no tienes ningún dato de esa persona, que no ves ni incluso a la persona físicamente, ninguna foto ni nada, ¿cómo puede tu cerebro llegar a la conclusión de que las causas de la muerte son unas en específico y tienes tú que investigar para averiguarlo? Es como, mm. ya es muy rebuscado y ahí ya me pierdo un poco, Sí, ¿sabes? así como lo planteas, sí, se parece un poco rebuscado y forzar un poco también, ¿no? La investigación. Sí, son casos muy concretos de todas formas, pero sí es verdad que yo creo que yo me quedo con la conclusión en este ámbito, creas más o menos, cada uno pues tiene sus creencias, de que es cierto que no controlamos el cerebro humano, vamos, y entonces pues eso, percibimos cosas en nuestro día a día que se van quedando de alguna forma almacenadas y en Mm, algún momento puede salir y luego ya es la creencia de cada uno o mm. la interpretación que le da cada uno a esos sueños lo que pues le da el sentido o no, si lo tiene, porque a lo mejor pues no tiene maldito sentido. Muchas Sí, veces sí. los sueños son estrambólicos totalmente, que no tienen nada de sentido, ¿sabes? Y tampoco pasa nada, ¿sabes? Sí, sí, es cierto. Pero bueno. Oye, muy curioso este tema. Da para hablar mucho más incluso del tema de los sueños, pero me gusta bastante. La gente que quiera pues ver tus vídeos y todo eso, te puede seguir a través de las redes sociales, Mundo Andrade. Ujú, Ahí puedes ver los vídeos, las reflexiones sobre los libros que vas leyendo, ujú. como este, donde hablas en profundidad pues de esos conocimientos que vas adquiriendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo, por traerme de vuelta. Ha sido un placer y hablaremos próximamente. Vale, gracias.